tardes, buenas noches, amada Iglesia de Jesucristo. Yo soy la pastora Eileen Pavón y estas son las buenas noticias del reino, noticias de gozo y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para darle continuidad a este tiempo de edificación, este tiempo que hemos disfrutado muchísimo, estoy seguro, usted lo ha disfrutado tanto como nosotros, como Centro de Gloria y como todos los hermanos que se han conectado con nosotros y nos los han hecho saber. Para darle continuidad a este tiempo, tenemos al pastor Miguel Delgado desde Argentina. Pastor Miguel, bienvenido nuevamente a este espacio. Buenas tardes. Hola, Eileen, ya soy parte, digamos, ya compartimos varias reuniones, así que nada, agradezco otra vez la invitación a ustedes, saludo a todos los hermanos que están compartiendo en vivo y también a los que van sumándose y viendo después este tiempo, ¿no? Este espacio. Sí, sí, ha sido un tiempo que hemos disfrutado muchísimo. Los hermanos nos han hecho saber, wow, qué hermoso tiempo, qué hermosa enseñanza. Y bueno, siempre decimos, es lo que sucede cuando nos sentamos en la mesa correcta. Hay mesas de Exacto. mesas y la mesa del Padre creo que debe ser siempre nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar seguro, nuestro lugar de ser recreados y afirmados, porque siempre que nos reunimos a escuchar la palabra, a deleitarnos en nuestra realidad, a disfrutar, ¿no? De lo que se nos ha concedido en Cristo, su vida, su espíritu, todo lo que el Padre nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que no hay mejor lugar que estar en Él, que ser hallado en Él y que bajo ese entendimiento nosotros provoquemos espacios y provoquemos mesas de reuniones, pastor, como te lo hemos hecho saber cuando nos reunimos con el pastor Luis, a quien extendemos nuestro saludo, y con el resto Así de es. pastores. Ha sido un tiempo hermoso, pastor, de verdad que sí. Gracias, gracias. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, esto, ¿no? Esto de entender. Y entender que ahora nosotros nos estamos reuniendo en una persona, ¿no? O sea, no, ¿viste ese eslogan que ha usado la iglesia, ¿no? Un lugar para encontrarse con Dios. Bueno, eso está fuera de diseño, ¿no? Porque nosotros no nos encontramos en el nuevo pacto en un lugar, sino en una persona. O sea, nosotros estamos funcionando corporativamente en la persona de Cristo, en donde es el único lugar, es la única persona en donde la iglesia puede funcionar, ¿no? Así que si entendemos esto, ya entenderemos que no estamos de visita, que no, viste, sino que estamos en casa y disfrutamos de este tiempo precioso, y la verdad que es un tiempo que estamos disfrutando mucho. Está demandando mucho esfuerzo, mucho quebranto, pero es un tiempo que estamos disfrutando muchísimo. Total, total. Y qué hermosa realidad lo que nos hace es recordar en hacernos, sí, hacernos recordar siempre que no estamos reuniendo, como decía el pastor Fabián cuando estuvo también aquí, la iglesia no está dividida geográficamente, estamos en uno, estamos en el verdadero. Así dice Exactamente. el libro de Juan escribe, y estamos en el verdadero. Eso es una gloriosa realidad que no podemos pasar por alto. Y sí es verdad bueno, que estos lugares y estos espacios son para desaprender, porque yo con ustedes he desaprendido mucho, he desaprendido y he aprendido. No, lo digo de verdad, lo digo con Y alegría nos pasa a y con todos. sencillez de corazón. Qué hermoso es poder ir dejando argumentos, pensamientos, formas de enseñanza y siendo notificados, informados de nuestra realidad, pastor, porque cuando ignoramos su realidad en nosotros, como decir, que no nos reunimos en lugares, que no nos reunimos en espacios, que somos reunidos en Él, eso es una gloriosa verdad. Y cada vez que nosotros vamos entendiendo con mayor claridad, vamos disfrutando. Porque Amén. o sea, si ignoramos esa realidad, seríamos como el heredero. Es dueño Ujú. de todo, se le dejó una herencia y al ignorarlo no lo disfruta plenamente. Y creo que nos ha Así es. pasado eso a todos en un momento. Bueno, pastor, para darle continuidad
a la enseñanza que has estado impartiendo y que de verdad hemos disfrutado muchísimo. Saludos en especial de mi madre, disfrutó mucho estar escuchando Un gran saludo. editaba y le decía, José, mira esto, pon lo otro. Sí, está muy implicada y dice que ha disfrutado mucho escucharte, Amén. Pastor Miguel. Y nada, como hablamos antes, nos gustaría que trajéramos luz, que en este caso tú trajeras luz y nos sumaras al entendimiento de lo que es el material de Dios, la obra de Dios, lo que Dios hace. Y lo decíamos la vez pasada, que no comienza en una congregación o lo que nosotros llamamos iglesia, sino que comienza en casa porque la verdadera iglesia somos nosotros. Amén, así es. O sea, es que es muy interesante y el Señor me viene inquietando en cuanto a esto en este tiempo, ¿no? Eh, la iglesia va creciendo en madurez a medida que va comprendiendo con mayor exactitud el diseño de Dios, ¿no? O sea, solo podemos colaborar en la obra consumada del Señor como edificadores cuando estamos comprendiendo el diseño, ¿no? O sea, y justamente el otro día pasábamos por un lugar donde nos congregábamos antes con mi esposa, donde comenzamos a congregarnos y a pastorear a los jóvenes. Y esto fue hace 18, 19 años atrás. Y me acuerdo que ese lugar tenía un balcón y estábamos compartiendo la palabra con algunos jóvenes. Y en la escritura leímos que Dios perdona nuestras inequidades por amor a sí mismo, ¿no? Y cuando se reveló eso, dije, ¿cómo por amor a sí mismo, no? Fue la primera revelación que tuvimos acerca del diseño, acerca del propósito eterno de Dios, acerca de por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, y que el propósito eterno de Dios es devolver todas las cosas a sí mismo. O sea, el perdón de nuestros pecados no es un beneficio para nosotros, sino que el perdón de nuestros pecados tiene que ver con un retorno a casa, con una devolución del propósito eterno de Dios para el cual fuimos creados, ¿no? Eh, y digo, todo lo que opera fuera de diseño, todo lo que opera fuera de Cristo, Ailín, terriblemente no es iglesia, ¿no? Esto es impresionante porque no todo lo que tiene nombre de iglesia es iglesia. Por eso el Señor le dice, ustedes tienen nombre de que viven pero están muertos. Porque lo único que es iglesia es aquello que está en Cristo. Y hay una gran porción de hermanos que están entre nosotros pero todavía no están pudiendo ver el diseño, no están pudiendo reproducir la vida de Cristo en ellos y por lo tanto la edificación siempre está tambaleando, ¿viste? Um, hay un punto muy interesante que podemos definir acerca de qué es el mal, ¿no? Eh, Porque es importante entender el verdadero diagnóstico para entender la verdadera respuesta del Señor en cuanto a este diagnóstico, ¿no? Eh, Siempre me gusta preguntar qué es el mal y los hermanos con mucho entusiasmo dicen la ausencia del bien, ¿no? Es la respuesta más fácil, pero digo, ¿qué es lo que el Señor dice que es el mal? Porque no muchas veces pensamos que el mal son las circunstancias que nos suceden, las cosas que estamos atravesando, las enfermedades, la escasez, la persecución, pero Dios en Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. O sea, ¿qué es lo que el Señor está definiendo como mal? Toda edificación que no está respondiendo al diseño, porque toda edificación, hermanos, esto es tremendo, ¿no? Pero toda edificación que no está respondiendo al diseño para el Señor es pecado, porque todo lo que no proviene de la fe para Dios es pecado. Pero ¿cómo mi predicación puede ser pecado para Dios? Sí. O sea, mi canto, mi ofrenda, mi congregar puede ser pecado para Dios. Sí, todo lo que no proviene de la fe, todo lo que no opera bajo diseño, es tremendo, pero está operando bajo el diseño del pecado, ¿no? Entonces, es tremendo porque muchas veces escuchamos hermanos diciendo mi casa es un desorden, mi matrimonio es un desorden, la vida de mis hijos es un desorden, todo está pata para arriba, ¿no? Esto no está representando el diseño de Dios, ¿no? Y pensaba en esto, digo, escrituralmente
cuando comprendimos que nuestras reuniones o nuestros encuentros tenían un formato, ¿no? De dos canciones rápidas, dos lentas, sentar todos los hermanos, poner un púlpito, ¿no? Y poner a alguien a hablar y a intentar explicar con palabras naturales una realidad eterna. O sea, siempre vamos a fallar en eso porque no hay capacidad, no importa cuánto ajustemos el lenguaje, cuánto tratemos, no hay capacidad en nuestro lenguaje natural para expresar la realidad eterna. O sea, no es algo que se habla, es algo que se muestra. O sea, la revelación del nuevo pacto es algo que se expresa como una evidencia, en el cual las palabras, o sea, cuando mis palabras reproducen el diseño, cuando mis palabras están proveniendo de la única palabra viva y eficaz que es Cristo. O sea, mis palabras hablan verdad no por lo que dicen, sino por la sustancia que portan. O sea, si yo estoy hablando fuera de diseño, no, lo único que estoy reproduciendo es muerte. Esto, miren, esto es tremendo. Dios hace el Edén y clava en el medio el diseño. ¿No? Dice, el árbol de la vida en el medio del huerto, ¿no? Clava, centra la centralidad de Cristo como el diseño de todas las cosas creadas. La escritura dice que todo fue creado por Él, para Él y por Él persiste. O sea, el diseño es el que sostiene la creación de todas las cosas con el único objetivo que estén representando, exportando, ¿no? Experimentando la realidad eterna de Dios. O sea, todo lo que nosotros edificamos, ¿por qué los matrimonios fracasan? ¿Por qué las familias fracasan? ¿Por qué la paternidad fracasa? Porque están operando bajo el antidiseño del mundo y no operan bajo el diseño de Dios. O sea, cuando dos personas dicen, bueno, vamos a formar un matrimonio o vamos a formar una familia y que lo que se instala como diseño en ese matrimonio y en esa familia es su propio parecer, ahí está entrando el conocimiento del bien y el mal adquirido en el árbol, el conocimiento del bien y el mal por el hombre, ¿no? O sea, lo que estamos definiendo como mal es la idea que sembró la serpiente en el corazón del hombre. O sea, cuando estamos hablando de tierra, y que toda la tierra tiene que ser llena del conocimiento de Dios. No estamos hablando de globo terráqueo, no estamos hablando, viste, de enviar misioneros a las naciones. No tiene que ver con el crecimiento de la gloria del Señor. Cuando la Escritura está hablando de tierra, está hablando de un corazón, de un alma que tiene la capacidad ahora, comprendiendo la realidad eterna, de expresar un fruto eterno, que es el Hijo. ¿Está bien? Entonces, el matrimonio, o sea, ¿por qué pensamos en el divorcio, en las separaciones, en las rupturas familiares? Eso no estaba en el diseño de Dios. O sea, el diseño de Dios es perfecto y el matrimonio opera perfectamente bajo diseño. Ahora, cuando intentamos reproducir, ¿no? El antidiseño es agarrar las cosas de Dios y operarlas bajo un gobierno natural. Mm. Oh, ¿me va siguiendo? No sé si. Total, total, total. Qué poderoso. Bueno, entonces, el matrimonio fue creado y diseñado por Dios para operar bajo diseño. Y Dios respeta de tal manera el diseño de la familia que envía a Jesús como un niño al cuidado de una familia. O sea, Dios no saltea su propio diseño. No es que Jesús apareció en una nube a los 30 años y se puso a predicar, ¿no? O sea, Dios respeta su diseño y cree en su diseño Amén. como sustento del crecimiento y la madurez, ¿no? Entonces, envía a su hijo, ¿no? En forma de bebé a un matrimonio, a una familia. Wow. Y en ese contexto y en ese ambiente, ese niño crecía en sabiduría y en poder de Dios. ¿Por qué? Porque había una familia reproduciendo un diseño. Wow. Ahora, digo, ¿qué es la desobediencia? Viste que muchos decimos, bueno, mis hijos son desobedientes, mis hijos no me obedecen. Bueno, ¿qué es la desobediencia, no?
hermano, la desobediencia es un fruto. O sea, la desobediencia es la primera evidencia de que el hombre había salido de Dios. O sea, Wow. el hombre o la mujer ve codiciable una idea. O sea, la serpiente instala en la tierra, en el corazón del hombre, una idea, ¿no? La, la, la idea de una vida sin la necesidad del gobierno de Dios. Y el hombre, ¿no? O sea, es sembrado y florece en el hombre, y el pecado del hombre es hallar un fruto codiciable que no era el fruto, ¿no? Del árbol de la vida. Y ahora el hombre come de ese fruto y lo primero que se produce es desobediencia. O sea, la desobediencia en nuestras familias no es otra cosa que la evidencia de una naturaleza que no puede ser corregida en el ámbito natural. O sea, ¿cómo hago para que mis hijos obedezcan? O sea, para que no nos estemos agarrando las piñas entre vasijas, ¿no? O sea, porque o sea, no estamos en guerra con nuestros hijos. Y nuestros hijos están en guerra con nosotros, pero ¿cómo hacemos para que obedezcan? Bueno, la obediencia es el fruto del obediente en nosotros. O sea, no hay obediencia si no hay una nueva naturaleza, Wow. ¿no? Algo que nos preguntan mucho, dice, algunos dicen, bueno, agarro la vara. La vara no es para pegar. O sea, ningún pastor le pega con la vara a las ovejas. La vara infunde aliento, no infunde temor. Porque si nosotros infundimos temor, lo que estamos haciendo es operar bajo antidiseño. Estamos operando fuera del diseño de Dios. Porque el diseño de Dios es el perfecto amor. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora, no sé si ha pasado en España, pero digo, acá hay hermanos que decían, yo tengo miedo a hablar con mi pastor. ¿Cómo? Wow. O sea, ¿cómo tener miedo? Y no, porque pero o sea, el temor es el primer sentimiento, o uno de los primeros sentimientos que sintió el hombre cuando fue destituido del diseño. Se sintió desnudo y con miedo. Entonces, digo, si estamos operando bajo un diseño divino, no podemos estar operando bajo el gobierno del temor. Entonces, yo no puedo agarrar una vara y pegarle a mis hijos y decirle no pegues. ¿Por qué? Porque estoy reproduciendo el mismo diseño que están operando ellos. O sea, ¿qué es un retorno, una reforma en cuanto al diseño en el cual estamos operando? Es una vuelta a casa, al diseño que está, como decíamos la otra vez, atravesado por un principio de obediencia y autoridad. Pero ¿por qué no hay obediencia en mi casa? ¿Sabes por qué? Porque no hay autoridad. Wow. Me Mira, dejaron a mí, fuente de agua claro, viva. pero a ver, ¿cómo es la forma en que Dios establece? ¿No? O sea, cuando Dios establece su diseño, ¿no? El Hijo revelado, el misterio revelado, eso instalado en el centro de todas las cosas, funciona como un punto de atracción. O sea, cuando la autoridad es establecida, lo que provoca es obediencia. O sea, yo no le puedo decir a mis hijos, obedezcan, y ¿a quién? ¿A mí? ¿No? O sea, los padres son autoridad representativas de un diseño. O sea, la autoridad está sujeta, la autoridad del hombre, la autoridad de la mujer, la autoridad de los padres, está sujeta a que estén operando bajo diseño, porque es una autoridad representativa, no es nuestra. El hombre es cabeza del hogar como Cristo es la cabeza del hombre, o sea, hay un principio de autoridad. Si yo no estoy experimentando y expresando en mi casa una sujeción a la autoridad en obediencia, ¿dónde mis hijos van a aprender obediencia? Totalísimo. Buah.
¿Entendés? Entonces, ver el diseño lo que hace es restablecer el diseño de Dios en nuestras casas. Entonces, ha funcionado de esta manera, ¿no? Bueno, agarramos a nuestros hijos pequeños y los llevamos a una escuelita dominical, porque era mucho más fácil que hacernos cargo de la tarea pastoral en la vida de nuestros hijos. O sea, cuando Dios estableció la asignación pastoral, no habló de púlpitos. Wow, No hay referencia del púlpito en el nuevo pacto. wow. Esto es tremendo. ¿De dónde sacamos los púlpitos? Bueno, del antiguo pacto. Mm. ¿No? Pero digo, el formato que tenemos en las reuniones, como decía hoy, ponemos a alguien, ¿no? En un púlpito, en un lugar de jerarquía, tratar de explicar con palabras naturales un diseño eterno, o sea, ¿entendés? Y los padres, para los padres fue más importante o fue más fácil para nosotros resolver nuestra asignación pastoral desligándosela a la iglesia. O sea, a una congregación, a una escuelita dominical. Entonces, nuestros hijos crecieron pintando dibujos de David y Goliat. ¿A dónde? O sea, ¿cuándo esos niños absorben el diseño en cuanto a la autoridad y obediencia? ¿Entendés? Wow, wow. No, no. Génesis 3 del 16 al 20, ¿no? Le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. ¿No? Espinos y cardos te producirán y comerán planta del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan. Y empieza a hablar, ¿no? Acerca de todo lo que se rompe, o sea, todo lo que está operando fuera del diseño de Dios. O sea, en el diseño de Dios no estaba que nosotros fuéramos a un supermercado a comprar naranja. O sea, no estaba en el diseño de Dios. O sea, toda la creación tuvo que girar, mutar, para ahora estar operando fuera del diseño de Dios. ¿Por qué? Como consecuencia de la destitución del hombre. Ahora, ¿por qué la creación está gimiendo la manifestación de los hijos de Dios? Porque la manifestación de los hijos de Dios es el retorno de toda la creación al diseño de Dios. Wow. O sea, los hijos de Dios ahora lo que están haciendo es estableciendo el diseño eterno. Y cuando el diseño es establecido en un lugar, todo, ¿viste como eso que aparece algo y se empieza a absorber todo lo que hay? El diseño empieza a absorber todo lo que está alrededor y todo empieza a operar bajo diseño. Por eso Jesús dice, si yo soy levantado en la tierra, ¿cómo el diseño? Yo atraeré a todos a mí mismo. Mm. Ahora, digo, esto nos pone en guerra con nuestros hijos, ¿no? A estar discutiendo, a estar peleando, a estar castigando, no, de ninguna manera. Todo eso es porque estamos carentes de diseño. Wow. O sea, porque no hay autoridad representativa en nuestras casas. Entonces, los padres están buscando que haya autoridad representativa en las congregaciones, autoridad representativa en la iglesia, autoridad representativa en el gobierno. O sea, ¿dónde encontramos en las escrituras que la solución para la vida de nuestros hijos es que un gobierno natural, ¿no? Haga leyes que los guíe? Jesús nunca se reunió con los gobernantes, porque la ciudadanía no era de esta tierra, el gobierno era celestial. Wow. Entonces, vos fíjate esto, mandamos a nuestros hijos a colegios cristianos, tratamos de encerrarlos en un ámbito que proteja aquello que no encuentran en nuestras casas, ¿no? Digo, nuestros hijos se van a enfrentar a un mundo completamente
gobernado por el antidiseño y lleno de tentaciones que van a operar en contra de la vida que portan. Nuestras casas tienen que ser un lugar seguro. Amén. Nuestras casas tienen que ser el lugar donde ellos encuentran la protección de estar operando bajo el diseño de Dios. Amén, amén, amén. Y después salir a un mundo a expresar luz. Pero si papá y mamá se están peleando por quién tiene razón, y bueno, estamos atrasando una generación, ¿no? Wow. O sea, cada vez que el diseño no se entiende en una generación, lo que se pierden son 2 o 3 generaciones atrás. O sea, hijos de pastores que no quieren saber nada con la iglesia, ¿no? Que se van al mundo completamente porque dicen, la iglesia me robó mi papá. O sea, eso no está operando bajo diseño. ¿Entendés? O sea, ¿cuándo Dios planificó eso para la familia? Wow. ¿No? O sea, digo, hemos inventado un evangelio, ¿no? Hemos diseñado algo a nuestra propia comodidad y ahora toda la edificación está tambaleando. Y andamos poniendo, viste, estacas por todo lado tratando de sostener la familia, de mostrar que hay una familia cristiana cuando Cristo no es el centro de la familia. O sea, cuando definimos iglesia, ¿qué es la iglesia? No, la iglesia es la expresión corporativa de Cristo, no es otra cosa. No son un montón de gente reuniéndose, no son, no sé, las actividades, no son las obras, es la expresión corporativa de Cristo. Hay dos centralidades en esto. Primero, que es corporativo, y segundo, que es una expresión. O sea, no es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros expresamos por la vida misma del Hijo, como el diseño establecido de Dios, ¿no? Como esa cabeza dada por sobre todas las cosas a la iglesia que ahora guarda y cuida la verdad como el diseño eterno de Dios en nosotros, ¿no? O sea, expresamos un diseño divino. No nos enredamos con los negocios del mundo, no operamos bajo las leyes del mundo, no estamos haciendo lo que el mundo hace. Ya no bastó, dice las escrituras, todo el tiempo pasado para vivir perdidamente. Ahora estamos comprometidos, ¿no? El diseño nos está absorbiendo de tal manera que, como decíamos la otra vez, nosotros no estamos gestionando la verdad nos está gestionando a nosotros. Yo decía, las veces que mis hijas se rebelaron contra Dios fueron las veces que yo dejé de expresar a Cristo. O sea, el diseño no falla, lo que fallamos somos nosotros. Mm. Dios quiere familias, Dios quiere hijos, Dios quiere matrimonios que lo expresen, que establezcan en un mundo que está gimiendo volver al diseño de Dios, el diseño divino. O sea, que seamos que Cristo en nosotros sea ese árbol en el medio de todas las cosas, ¿no? En el medio de la iglesia, en el medio de nuestra casa, en el medio del matrimonio. ¿Está bien? No, 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 no. Total. Y sabéis que con esa verdad que has establecido, Cristo como centro, pastor y amados hermanos, amada iglesia, una expresión que parece sencilla, pero es muy real. Nadie puede dar o expresar lo que no tiene. Antes de ser mamá, antes de ser papá, antes de ser hermano, tío, somos hijos. Y si, y si tememos a nuestro Padre Celestial, pero no es con un temor de terror, no, con un temor reverente, que Él es el centro. Señor, ¿es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que tú quieres expresar a través de mí? ¿Es esto lo que tú quieres en lo que yo ande? Y ya no estoy hablando de cosas, no, estoy hablando primero del deleite de escucharle a Él, de ser sensibles a su voz. Ahí está la victoria de esto, porque luego la gente dice, ajá, pero ¿cómo se hace lo que ustedes están diciendo, amados? Aquí no hay este, aquí no hay atajos, aquí no hay formularios, aquí no, ahí lo decía la vez pasada el pastor y yo me quedé mucho con lo que decía, o lo decías tú o lo decía el pastor Fabián, creo que fue en una reunión contigo, donde decías que es el tiempo donde el conocimiento
quiere ser también un sustituto de la vida Sí, sí. de Cristo. Porque cuando O sea, le Cristo hablamos, vida se sí. manifiesta, adelante, pastor. No, digo, le hablamos a nuestros hijos de un Dios con conocimiento natural, ¿entendés? Pero, ¿qué quiere decir esto? En una casa, la falta de obediencia, en una casa la falta de obediencia, o sea, la obediencia no es algo que se va a producir si no hay una autoridad a quien obedecer. Entonces, la falta de obediencia no tiene que ver con la obediencia en sí mismo, sino con la falta de una autoridad establecida por sobre todas las cosas. Entonces, cuando en una casa o en una congregación, en la familia de Dios se establece el diseño, o sea, hay una mirada clara en cuanto a los roles, ¿no? Entonces, el hombre es cabeza del hogar como Cristo es cabeza del hombre, la mujer es la ayuda idónea, los padres no generan, no son de tropiezo para los hijos y los hijos se sujetan en obediencia a los padres. Pero eso no puede ser edificado por un conocimiento o una autoridad natural. Cuando el diseño de Dios es establecido como el eje de una casa, ¿viste? Es como Elías cuando empezó a acomodar las piedras. O sea, estaban todas las piedras para todos lados. Y bueno, quiso, empezó a establecer y levantó un altar. Ujú. Y Dios respondió a ese altar levantado. Ese altar era figura y sombra de Cristo, porque Dios no responde a nada que no sea el Hijo en nosotros, ¿entendés? Entonces, en una casa, en una familia. Nosotros una vez, te comparto esto, no a modo de testimonio, sino a modo de experiencia, digo, eh, yo trabajé durante 15 años como gerente de un banco, ¿viste? Y un 18 de diciembre a la 1 de la tarde me echaron, sin ningún motivo. Eh, y, y bueno, Bonita nada, fecha, la verdad bonita fecha. que sí, hermosa. Yo le dije a mi mujer, bueno, ahora nos van a indemnizar y con eso vamos a tener tranquilidad. No hubo indemnización tampoco. Entonces, de una forma de vida pasamos a otra completamente opuesta. Y estuvimos 2 o 3 meses en nuestra casa que no podíamos pagar el gas. O sea, no teníamos agua caliente, Mm, ¿no? Imagínate, hijas adolescentes, ¿viste? Calentábamos agua con las pavas mm, y, y nos bañábamos de esa manera. Y me acuerdo haber hablado con Fabián acerca de esto, ¿viste? mm. Y entonces mi hijo me decía, tus hijas no van a perderse porque no tengas plata para pagar el gas, pero sí puede ser un tropiezo de que vos te dejes de gozar en Cristo. Vos sabés que no hubo un día que nos quejáramos acerca de esa situación, ¿entendés? O sea, porque nosotros buscamos sustitutos para nuestros hijos, de la misma manera que buscamos sustitutos para Dios. O sea, nuestros hijos no necesitan cosas. Bendito sea el Señor. Nuestros hijos, a ver, si Dios nos da hijos, porque dice que son un regalo del Señor, Ujú, y los pone en una familia, no es para que ujú. nosotros le demos cosas, es para que nosotros le enseñemos, le aprendamos. Nosotros le enseñemos el principio de autoridad y obediencia, porque Él está buscando al hijo obediente en nosotros. Wow. Ahora, la familia, ¿sabes cómo funciona? Como un ayo. O sea, nuestros hijos necesitan nacer de nuevo para comprender el diseño eterno. Mientras eso sucede, nosotros como familia vamos poniendo ayos. Ahora, el ayo no es una vara con la cual le pegamos, es un pan de vida que ponemos sobre la mesa. ¿Entendés? Equivocamos el camino. Nuestros hijos tienen hambre y si no le damos de comer el pan de vida van a comer del mundo. Y el mundo le propone un alimento continuo para que no Pastor, sean satisfechos nunca más en su vida, ¿entendés? ya va. El ayo no es la vara con la que pegamos, sino el No, pan porque de vida que ponemos sobre la mesa. Esa frase ya me la voy a apuntar. es que en realidad el pan es el que infunde aliento. Total. O sea, es lo que decías vos, o sea,
toda autoridad que está siendo operada fuera del diseño de Dios genera autoritarismo. Y todo autoritarismo genera rebeldía. El hijo se revela al autoritarismo, no se revela a la autoridad, porque la autoridad está bajo diseño. Wow, qué ¿Entendés? hermoso. O sea, la, la primera reacción de un hombre destituido fue la desobediencia, porque esa es la reacción a la destitución. Pero el volver al diseño genera obediencia. ¿Por qué? Porque es tomar la cruz. Ahora, esa obediencia es la obediencia de Cristo, que por el gozo puesto delante. O sea, cuando, esto es tremendo, cuando la autoridad está establecida en el diseño, es representativa en nuestras casas, la obediencia para nuestros hijos no es un fastidio, es un gozo. ¿Entendés? ¿Cómo sé Oh, que mi hijo está operando bajo diseño? Porque se goza en obedecer. qué hermoso. Porque Total, el hijo, Jesús, por el gozo puesto delante, no menospreció lo propio y aprendió la obediencia. obediencia. Jesús no le decía a los discípulos agarren un papel y un lápiz, le decían coman del pan de vida. ¿Por qué? Porque esto es, Elín, esto está escrito en el Espíritu. Ay, no. O sea, Dios Aleluya. nos puso un corazón y ahora todo esto está escrito en el Espíritu, en nuestros corazones. No está escrito en un papel y un lápiz. No está escrito en piedra, en un corazón de piedra, ¿viste? Estamos queriendo callar el corazón de piedra de los hermanos. Pero en cambio, eh, Dios saca ese corazón y pone el corazón del Hijo y establece todo el diseño y la realidad eterna en ese corazón. Bendito sea el Y Señor. todo esto ya está escrito en el Espíritu. Por eso digo, estamos tratando con mucha dificultad de explicar con palabras humanas algo que ya está escrito en el consumado es en el Espíritu. Sí, pastor, pero vos sabéis que, yo no sé, esto es tan poderoso, ¿no? Que dice la palabra de Dios que el que se junta con sabios Mm, aumenta, oirá el sabio y aumentará el saber, ¿no? Y esto no es sabiduría o intelecto humano, es que Cristo nos ha sido dado, nos ha sido hecho ujú, sabiduría. O sea, que alguno no puede decir es que yo no sé cómo hacerlo, no. Lo primero que tenemos que comenzar es a escucharle a Él. A, a- es que es tan sencillo, tan poderoso y tan sencillo, pastor, porque aquí lo que debe haber es sensibilidad a la voz del Espíritu. sí. Cuando Pasa tenemos que la sensibilidad, carne se retuerce, ¿viste? wow, No quiere saber nada. cuando tenemos sensibilidad a la voz del Espíritu, Él es el Maestro, Él es el Amén, Él es el testigo fiel y verdadero. Y basta solamente con ser uno sensible a Él para que hables, en el caso de los padres, ¿no? Eh, Ujú, para que hables a los hijos apelando, como le digo yo a mis hijas, siempre les digo, permítannos pastorearles el corazón en Cristo. Y nuestra mm, palabra siempre ha sido, naciste para el reino. Por lo mm, tanto, esto no es coherente con el reino. Esta actitud, este pensamiento, esta creencia, esta opinión, no es compatible con la ciudadanía de donde vienes y con el reino al cual representas. Hija mía, naciste para cosas mayores. Es que no se trata, y obviamente cuando he tenido que poner carácter y que el Señor me perdone porque ahora estoy entendiendo que fue, parece que es autoritarismo, porque, pero no, pasa que el niño es difícil entender que mami me está, como decía mi hermano, cuando el niño ve a la mamá que sale con la sopa o la crema de espinaca, dice, mamá se endemonió. Lo que no sabe es que lo está preservando, mamá me odia. Y entonces, claro, que ¿Sabes lo que si pasa? eso a toda la realidad que como familia vivimos es otra cosa. Yo lo decía la vez pasada, pastor, y para mí produjo descanso, descanso absoluto, el saber que mis hijas, primero, no son mías, son una extensión de Cristo aquí en la tierra.
Eso ya Exacto. por ahí, ya eso tiene que producir descanso. Ahora, ¿va a producir eso un pensamiento pasivo, punto muerto? No, porque la fe sin obra también No, es muerta. Sí, es que tenemos que solamente escucharlo a Él, ser sensibles a la voz de Él y todo está resuelto. Es más básico no, perdón, es más práctico, sí, más sencillo de lo que pensamos. Adelante, pastor, no viste te... que, no, no, pero viste que todo lo hemos hecho, o sea, me incluyo. Pero viste que cuando queríamos reprender a alguien que entendíamos que estaba endemoniado, gritábamos. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué gritábamos? O sea, el demonio Porque era teníamos un sordo, mal concepto de autoridad, ¿ya? porque pensamos que la autoridad está en nuestros gritos, Qué ¿entendés? horrible. Ahora, yo digo, entendimos que autoridad es eso, ¿no? Es imponer, porque esto es tremendo. Jesús, ¿sabes lo que, cómo expresó autoridad? Lavándole los pies a sus discípulos. Digo, equivocamos, ¿no? Porque digo, nosotros entendimos que la autoridad era gritar, pero Jesús le lavaba los pies. Digo, hay un abismo de diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Ahora, digo, Todo el daño nos grito, el ha hecho gritarle, ese árbol del bien y del mal. o sea, el gritarle a las personas endemoniadas era algo más para nosotros que para el demonio, ¿no? O sea, la autoridad no tiene que ver con el grito. O sea, es más para envalentonarnos nosotros que para, viste, querer atemorizar al demonio con nuestros gritos. Digo, digo, viste, entonces, claro, pero digo, ¿de dónde lo sacamos? ¿Viste? ¿De dónde lo sacamos? Mira, Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel. Y lo que dice es tremendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Wow. O sea, ¿qué pasaba en Israel? No había autoridad. Y cada uno hacía lo que le parecía. ¿Por qué en nuestra casa cuando hay momentos en donde parece que cada uno hace lo que se le ocurre? ¿Por qué? Porque no hay rey. Porque no hay rey. Porque no hay nadie sentado en el trono. Entonces cada uno hace lo que le parece. No hay reglas claras. Wow, qué No hay verdad. reglas claras. O sea, ¿por qué desechamos la autoridad? Porque la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, no responde a mis deseos. O sea, la obediencia es rendición. O sea, yo me rindo a aquello que no deseo en la carne, sino que deseo en el espíritu. O sea, ¿por qué comemos ahora nosotros? Ya no comemos por necesidad, porque hemos comido el pan de vida y fuimos saciados para siempre. Pero, ¿por qué comemos? Porque la comida produce deseo. O sea, deseamos la comida espiritual. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra. O sea, la comida que hemos probado ahora está produciendo un deseo de ser absorbidos por esa comida. Ahora, ¿cuál es la comida, no? ¿Cómo como de Cristo? Porque esto es una pregunta también. ¿Viste? Digo, ¿cómo comemos de Cristo? Parece un misterio, parece algo hasta caníbal. Pero Jesús define en la escritura y dice, esta es mi verdadera comida. Hacer la voluntad de mi Padre. Exacto. Entonces, comer de Cristo, Cristo es la voluntad del Padre encarnada. Jesús es la voluntad del Padre encarnada. O sea, mira, algo que, paréntesis, ¿no? Como un agregado, digo, viste que la escritura dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre te será hecho. Entonces nosotros anduvimos por la vida diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué significa en el nombre de Jesús? Mm. O sea, estás diciendo que no se haga nada fuera de la voluntad del Padre, porque Ujú, Jesús es la voluntad del Padre encarnada. Cuando yo estoy diciendo en el nombre de Jesús, estoy diciendo en el nombre de la voluntad del Padre. ujú, ujú. O Sí, sea, sí. estoy estableciendo la autoridad de la voluntad del Padre por sobre mi autoridad. Wow, wow. ¿Me entendés? Entonces, o sea, decir en el nombre de Jesús es estoy diciendo que se haga tu voluntad y no la mía.
¿por qué nuestras oraciones no tuvieron respuestas? Algunos duermen y algunos están enfermos entre nosotros porque oramos de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad del Padre. Pensamos que en el nombre de Jesús es lo mismo que frotar una lámpara de Aladino, que porque yo digo en el nombre de Jesús, Dios me lo tiene que dar. Wow, sí, Operamos de esa manera. sí, Pero sí, sí. decir en el nombre de Jesús es decir, Señor, que se haga tu voluntad, es gobierno, es diseño, es autoridad y obediencia, es decir, me sujeto, me someto a tu voluntad porque sé que es Qué la única buena. perfecta, lo único bueno, lo Sí. único que es alto, lo único que es digno, que tiene buen nombre, que es digno de alabanza, Wow, sí. ¿no? Ahora, yo el otro día hablaba con una de mis hijas y le digo, eh, viste que a todos nuestros hijos le agarran que no quiere ir a congregarse, ¿viste? Todos les agarra el ataque. A todos nos Entonces yo le toca ese decía, turno. bueno, una vez vi un video que le decía, un pastor decía que un día, dice esto con mi papá no se podía hablar, entonces le dije a mi mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Entonces la mamá le dijo, está bien, hijo, no siempre tenemos ganas de ir, ¿viste? O sea, te puede pasar. Y él le dice, bueno, entonces ¿puedo faltar ahí? No, hoy vas a ir sin ganas, ¿viste? O Venga. sea, Correctísimo, correctísimo. Sí, 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 sí. entonces yo le decía a mi hija, bueno, o sea, vos fuiste instruida en el camino. Vos sabés lo que es una vida sin el gobierno de Dios. O sea, vos sabés Mm. lo que te propone el mundo y cuál es la consecuencia de lo que el mundo te propone. Sí, bueno, entonces fuiste instruida en el camino. Ahora tenés que ser responsable en cuanto a lo que fuiste instruida. No porque yo te lo imponga, sino porque estás entendiendo. Correctísimo. ¿Entendés? Mm. O sea, porque después nos agarramos la cabeza. ¿Sabes cuántas veces vi madres desesperadas con hijos de 18, 19 años, 20 años, diciendo, no sé qué hacer? Lo veo que se va a pegar la cabeza contra la pared, anda en drogas, robando, y la familia fue cristiana toda la vida. Entonces, Wow. ¿qué falló? Ese niño no tuvo barandas, Wow. no Así. había lo que hablamos, veíamos recién en jueces, Mm. no hubo un rey, por lo Mm. cual cada uno hizo, ese hijo hizo lo que le parecía, Sí, me parecía. porque, porque no había gobierno, porque no hay autoridad, entonces no hay a quién sujetarse en autoridad. Wow. O sea, nuestros hijos no se tienen que sujetar a nosotros, tienen que sujetar al gobierno de Aquí. Dios. Ujú. Pastor, vos sabéis que eso que estáis diciendo es tan tremendo porque yo lo he hablado con mis hijas, con mi madre, con todo el que me presta los oídos. Siempre decimos lo mismo. Amados, es que nuestros hijos no son nuestros. En un momento ellos van a salir de casa, pero ellos tienen que estar entrenados para gobernar. No para ser gobernados, sino para gobernar bajo la naturaleza y el diseño divino, el que permanece, el que es puro, el que es verdadero. Pero claro, si nuestros hijos en casa no entendieron nunca, si no hubo, lo primero, como dijiste, una verdad presente, una autoridad presente, porque cuando la verdad está presente, lo decía el pastor Albert, la verdad es como un león, no Ujú, necesita ser defendido, o sea, impone en el buen sentido de la palabra. Cuando la verdad, la ujú. cual es Cristo, gobierna nuestras vidas, nuestros hijos, puedes estar tú o no, pero si hiciste el trabajo sabiendo que el Espíritu de Cristo está, que el Espíritu y la verdad de Cristo es la que gobierna, como si tú los estás viendo o no, porque hay una verdad que es irreemplazable, Cristo. Sí, tal cual. Cuando Es Cristo así. vuestra vida se manifiesta. Eso es una verdad que tenemos que digerir, eso es una verdad que tenemos que abrazar, es una verdad que es absoluta y que lo único que produce en nosotros es nada más y nada menos que seguridad, reposo y la garantía de que en Él estamos
de que en Él estamos seguros. Fuera de Cristo, mira, no hay argumento que se sostenga. Así es. O sea, es que, digo, yo a veces cuando me toca visitar congregaciones, ¿no? Digo, ¿dónde están los chicos? Porque parece que están escondidos, ¿viste? O sea, los escondemos para que no molesten. Y digo, tienen que, digo, me gusta el tiempo donde los hijos adoran junto a los padres, porque ahí veo diseño. No Wow. importa que griten, molesten o lo sé, porque están disfrutando de ese tiempo, ¿entendés? O sea, eh, digo, no dividamos aquello que el Señor ve como un diseño en la familia, ¿no? Es precioso eso, es precioso. Eh, y lo otro que te quería decir, digo, ¿por qué la gente ama la sanidad y no al sanador, la provisión y no al proveedor? Porque cuando el sanador viene, el proveedor viene, establece un gobierno. Entonces, la, la provisión, yo quiero la provisión, pero no quiero proveedor, porque quiero seguir operando bajo mi propio gobierno. No, pero en el diseño de Dios, todo está operando bajo una misma autoridad, bajo una misma cabeza, que es el Hijo, ¿no? Lo que pasaba, lo que pasó en aquel Juan 6 que citaste en una oportunidad. La gente venía por Ujú. los panes, por los peces, Exacto. fuimos saciados y vamos y buscamos eso. Del resto no queremos, como dijiste, no queremos a quien nos suple, queremos es lo que nos da. Y eso es un terrible error. Hago extensiva la pregunta, o sea, ¿en serio pensamos que la multiplicación de los panes y los peces Jesús estaba tratando de llenarle el estómago a una multitud? ¿Sabes lo que estaba haciendo Jesús? Redefiniendo hambre y verdadera comida. O sea, Wow, está definiendo hambre y verdadera comida desde un diseño eterno. wow, O sea, estaba definiendo necesidad. O sea, no tienen necesidad de este pan, tienen necesidad de un pan celestial. wow. O sea, Total, está diciendo, esto los va a saciar por unas horas, momentáneamente. pero la verdadera comida que soy yo, el único pan que descendió del cielo, ¿no? Comen de mí y no van a tener necesidad nunca más. Ahí está. Lo único que va a producir esta verdadera comida es un mayor deleite y un mayor gozo por el diseño celestial, ¿no? Amén. Así es. Pastor Miguel, hasta Sí. aquí hemos llegado y yo creo que vamos a darle la segunda parte en la próxima, que estas enseñanzas, estos encuentros son hermosos, porque como dijiste al inicio, no es que nos encontramos nosotros, ustedes allá en Argentina, nosotros aquí en Valencia, no nos encontramos en nuestra realidad, en la persona Amén. eterna de Cristo en nosotros, y es hermoso poder recrearnos y volver a escuchar. Esto es como, ¿sabes? Que esto es como el que está enamorado. ¿Sabéis, no? Mm, Cuando el amor en Cristo es así de hermoso, siempre le quieres escuchar, siempre quieres decir, Señor, no quiero vivir para mí, no quiero vivir mi propia vida. Es como la persona así, y cuando hablamos de enamorado, no estoy hablando de un hombre y una mujer, no, estoy hablando del amor del padre hacia el hijo, el amor entre esposos, el amor del pastor por la congregación, de la congregación por el pastor, pero sobre todas las cosas es disfrutar que el amor es Dios, que no es un amén. sentimiento, que es Él el que Así produce en es. nosotros este querer cada vez más, porque es como estás en la delicia de su presencia, en la delicia de su verdad, en la delicia de ser recreados en Él. Y pastor, yo en esto soy insistente con todo el que puedo. No pases un día, no pases tiempo sin recrearte en sabiduría en Él, porque lo mismo Amén. podemos escuchar cualquier cosa e ignorarle a Él. Pastor, nada, con esto lo que te estoy diciendo es que quedas comprometido para la próxima. Ay, me voy a Pastor, terminar yendo a vivir a Valencia, mira.
Sí, 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 no, 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 te vamos a terminar trayendo. ¿Quién fue que te dijo que si podías venir por un mes? Puede ser Luis, no sé quién era el que decía que Sí, si sí, sí, sí. venir por un mes. Pastor Miguel, hasta aquí hemos llegado. Bueno, Muchísimas gracias por este tiempo, una muchísimas alegría. gracias por edificarnos, por sumar, de verdad es hermoso este espacio. No, es una alegría y un privilegio, en serio. Amén. Nada, te esperamos para la próxima, Pastor. Nos vemos. Saludos a Chao, Julieta, chao. saludos a Hasta la la próxima. familia y a toda la iglesia. Gracias. Podesta. Igualmente por Bendiciones. ahí. Igualmente por ahí. Chao, chao.